Sí, Una bien. consulta, ¿qué diferencia entonces hay entre mesenterio y el omento? Porque no me quedó muy claro. En definitiva, el aumento es un pliegue de peritoneo que está vinculado con el estómago puntualmente. ¿Sí? Se agarra, el aumento mayor se agarra de la curvatura mayor del estómago y el aumento menor queda adherido a la curvatura menor. Estos pliegues, el aumento mayor sobre todo, que puede ser bastante grande, como pasa por ejemplo en un carnívoro, bueno, podremos decir también que es bastante similar a lo que pasa en un rumiante, nada más que la disposición es un poquito diferente por la propia conformación del estómago que tienen los rumiantes, pero el aumento en definitiva queda, es como una especie de pliegue que es el resultado de todo el desarrollo embrionario que hay del aparato digestivo y sobre todo del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago, hasta que se termina de formar en el embrión, va haciendo rotaciones, va cambiando de posición. Entonces, a medida que se va moviendo, que se va trasladando, que se va desarrollando y va cambiando un poco su tamaño, su forma y su ubicación, es como que va estirando a este peritoneo, lo va arrastrando para un lado, para el otro y demás. Entonces, cuando se termina de formar y se ubica en su posición definitiva, lo que ocurre, ¿no es cierto?, ya avanzada la gestación, queda este resto, este pliegue que se denomina omento. El omento entonces es un pliegue de peritoneo que queda conectado con las curvaturas del estómago. El aumento mayor con la curvatura mayor, el aumento menor con la curvatura menor. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es puntualmente el mayor. Si ustedes después en la clase práctica, que creo que habían conseguido algunos perros, bueno, se puede también hacerlo en otra especie, pero en el caso más fácil de poder observarlo en los carnívoros, ¿no? Que tiene una gran extensión, ustedes van a ver que es muy grande, es muy largo esto. Esto ustedes van a poder agarrar todo este pliegue y que forma como una especie de bolsa, porque tiene como una superficie más bien pegada a la pared abdominal, digamos que está vinculada a la pared abdominal, y otra parte interna que está como apoyada sobre el intestino. Es como una doble capa. El peritoneo siempre son como dos capas, ¿no? Una capa más superficial y una más profunda. Bueno, entonces este aumento, este aumento se está agarrando, ven ahí que está adherido a la curvatura mayor del estómago. Ahí está. A la curvatura mayor del estómago. Eso es la fijación que hace el aumento a la curvatura mayor del estómago. Ahora creo que hay otra diapositiva, me parece. ¿Ven? Ahí está. Es medio complicado esto, porque encima está en blanco y negro, pero acá están viendo todas esas liñitas, esos son pliegues de peritoneo, acá está representado, ¿no es cierto? Están representados algunos órganos abdominales, no todos, pero algunos órganos, por ejemplo, acá está el hígado, vamos a ver si lo puedo marcar, esto que está acá es el hígado, acá estaría el diafragma, ¿no? Esto que está acá es el diafragma, esto es una imagen, hay un esquema de una vista lateral, muy, muy esquemática, para tratar de comprender cómo se disponen estos pliegues que hace el peritoneo. Estos pliegues que hace el peritoneo. Ahí está el hígado, acá está cortado el estómago, acá hay tramos del intestino, ¿no es cierto? Estas, como si fuesen pelotitas, son segmentos cortados del intestino delgado, ¿no es cierto? Que quedan, fíjense cómo quedan sostenidos desde el techo del abdomen por pliegues de peritoneo, pliegues de peritoneo. Y son pliegues dobles que quedan, ¿no? Porque acá, vamos a hacerlo de otro color para que se entienda mejor. Si tomamos como referencia, por ejemplo, este tramo de intestino grueso, acá este tramo, supongamos que es un pedazo del intestino del colon, creo que era el colon, no lo veo porque está tapado, sí, es un tramo de colon. Bueno, vamos a ver si podemos mostrar qué hace el peritoneo. El peritoneo es una parte que queda pegada a la pared abdominal, en este caso al techo, después lo que hace es baja, se adhiere al colon en este caso,
Lo podemos hacer con otra víscera, pero en este caso está marcado el colon. Fíjense que lo rodea el colon, lo sostiene y acá vuelve otra vez hacia el techo del abdomen. Entonces este tramo, el colon, puntualmente en este caso, queda sostenido por este pliegue de peritoneo y además, aunque no está dibujado acá, no está graficado acá, permite la llegada de vasos y nervios. Es decir, entre medio de estas dos láminas de peritoneo van a ir arterias, venas y nervios que van a distribuirse después en este tramo de intestino. Lo mismo va a pasar en el estómago, lo mismo va a pasar en el intestino delgado. Bueno, es decir, no hay más bien vasos sueltos, no hay vasos sanguíneos que estén sueltos ahí adentro de la cavidad abdominal, sino que esos vasos van a estar también revestidos por peritoneo. Es decir, el peritoneo, que es la serosa del abdomen y también parte de la pelvis, el peritoneo tiene una parte visceral que, digamos, reviste, envuelve a las vísceras, y hay otra parte que está pegada al lado interno de la pared del abdomen, que se llama peritoneo parietal. En definitiva, es la misma serosa, es la misma, digamos, membrana, como pasa también con la pleura. La pleura, la parte que está adherida a las costillas, es parietal, la que está vinculada al pulmón es visceral. Bueno, es la misma membrana, en definitiva, que cambia de posición. Acá pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esto es meso. Esto es un pliegue de peritoneo que sostiene, por ejemplo, al intestino delgado. Esto es meso. Esto también es un meso. Sostiene y permite la llegada de vasos sanguíneos y nervios a cada víscera. Pero fíjense acá, vinculado al estómago y el vaso, que está siempre ahí pegadito. Esto es un pliegue de peritoneo doble, que lo que hace es estar simplemente conectado, en definitiva, con el estómago, con la curvatura mayor del estómago. Bueno, también pasa por encima o lo conecta de alguna manera también al vaso, pero eso es el aumento mayor. ¿Sí? Esa membrana que vemos como un delantal que tapa gran parte de la masa intestinal. En definitiva, todo es peritoneo. El aumento es peritoneo, los mesos son de peritoneo, los ligamentos son de peritoneo. Por eso tenemos este título, pliegues que hace el peritoneo. Los 3 tipos de pliegues que hace el peritoneo se llaman de esta forma: los mesos, los aumentos, que hay 2 solamente, el mayor y el menor, y los ligamentos. Los ligamentos. Ligamentos sirven principalmente, todos tienen una función bastante similar, ¿sí? Bastante similar. Los ligamentos generalmente se dicen que son para vincular una víscera con otra. Aunque no siempre pasa eso. Hay algunos ligamentos que permiten, digamos, conectar las paredes de la cavidad, las paredes abdominales, con alguna víscera interna. O sea que hay ahí alguna cosa bastante similar. En algunos de estos 3 tipos de pliegues hay cosas más parecidas que diferentes, en definitiva, ¿no? Los mesos, los aumentos y los ligamentos. Esos son los 3 tipos de pliegues que hace el peritoneo. Los aumentos, siempre tienen que pensar ustedes que son los que van a estar conectados con las curvaturas del estómago. El aumento mayor con la curvatura mayor, el aumento menor con la curvatura menor. Pero bueno, en definitiva son pliegues peritoneales, que algunos permiten más paso de vasos y de nervios, otros tienen menor cantidad de vasos y de nervios, pero en definitiva tienen más similitudes que diferencias estos 3 tipos de pliegue. Esa es un poco la idea, que tengan noción de que las vísceras no van a estar como muy sueltas ahí adentro, van a estar agarradas de algún lado, van a estar sujetados o del techo o de las paredes laterales, o van a estar conectadas con otra víscera vecina. Es decir, no vamos a encontrar cosas sueltas ahí adentro, ¿no? Bueno, fíjense acá, también son preparados anatómicos, los colores totalmente alterados, ¿no? No son los colores típicos que tienen.
ahí vemos, no es fácil de interpretar, porque aparte está como aislado, ahí no está todo el cuerpo del animal, pero ahí estamos viendo el estómago con poco, vamos a hacerlo de otro color porque no se ve, con prácticamente muy poco contenido. La curvatura mayor, ven, todo eso es la curvatura mayor del estómago, y acá está agarrado el omento. Ven que es como una telita, es como una membrana donde hay también grasa, ¿sí? Que esto, sobre todo en los rumiantes, el omento se carga muchísimo de grasa. ¿Sí? Por eso no tiene la misma o la idéntica disposición que tiene, o el mismo aspecto que tiene en un carnívoro. En los rumiantes hay una enorme cantidad de grasa que generalmente se deposita en el peritoneo en sí. No importa si es omento, si es meso, no sé, a lo mejor ustedes, los que tengan más relación ahí con el campo, en alguna carneada, por ahí van a encontrar esta lámina que van a ver que tiene una enorme cantidad de grasa. Por eso no se ve exactamente igual que en los carnívoros o en el caballo, ¿no? Pero bueno, ahí está la curvatura mayor del estómago y está el omento. Ven acá toda esta lámina, toda esta especie de bolsa que está conectada con la curvatura mayor, es el omento mayor. El omento mayor. Y esto es lo que en el animal, cuando uno lo abre por línea media en una cirugía, en muchos casos, a veces no, pero en muchos casos, queda tapando todo lo que está por debajo, no nos deja ver qué hay ahí abajo. Uno lo levanta, después lo puede exteriorizar, lo puede correr para un lado para poder encontrar la víscera que estamos tratando de hacer alguna cirugía, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es una membrana peritoneal, ¿sí? Una membrana, un pliegue de peritoneo que se conecta con la curvatura mayor. Y ahí está el omento menor, es muy chiquitito. El omento menor, ¿sí? Es también un pliegue de peritoneo que va desde la curvatura menor del estómago hacia el hígado. En algunos libros figura como el ligamento gastrohepático. Bueno, por eso les digo que a veces los nombres se pueden llegar a intercambiar. En definitiva, son pliegues de peritoneo, son pliegues que hace esta membrana serosa denominada peritoneo, ¿no? Entonces, acá tenemos el omento mayor y el omento menor. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos? No sé por qué está acá esta diapositiva, debería estar en otra posición, pero acá estamos viendo el estómago de un caballo, donde se reconocen básicamente las mismas partes que en el estómago de un carnívoro. ¿Sí? Ahí tenemos un preparado anatómico, donde está insuflado, es una forma, ¿no es cierto?, de tratar de representar el aspecto que tiene, o la forma más real que tiene el estómago, donde se le mete ahí contenido y se permite que ese contenido nos demuestre más o menos la forma que tiene el órgano. Esto es un estómago donde se ha insuflado, se le ha metido algo adentro para poder copiar más o menos la forma que tiene. Y ahí se ve la desembocadura del esófago, la terminación del esófago, y acá está el comienzo del duodeno. Fíjense que en el caso de los caballos, en los equinos, hay una porción del estómago que no se la describe al estómago de un carnívoro. Este bolsillo que sobrepasa, a ver si lo marco con otro color para que se vea mejor, este bolsillo que ustedes ven que sobrepasa el límite del cardias, que va hacia arriba como una especie de globo, ¿ven? Bien notable, ¿sí? Esa parte que sobrepasa el cardia que está acá. Bueno, eso se denomina saco ciego. Saco ciego. Ese saco ciego no se lo describe al estómago de un perro o de un gato. Es una particularidad del caballo. Es una especie de bolsillo que tiene hacia arriba, como una especie de globo, que supera digamos, el lugar de desembocadura del cardias. Bueno, esa parte es una partecita propia del estómago del caballo. Se llama saco ciego. Saco ciego. Después sí,
viene el fondo, el cuerpo, la parte pilórica, las mismas regiones o las mismas porciones que tiene el estómago de un carnívoro, ¿sí? Pero acá se le agrega esa parte que se denomina saco ciego. Ese saco ciego es la parte más dorsal que tiene el estómago. Sería esta parte de acá. Es la parte más dorsal y lo que apunta más hacia la izquierda del plano medio, bueno, justamente es eso denominado saco ciego. Esta especie de esquema en realidad está sacado de un CD que ya me parece que no funciona más, porque hace muchos años ya que los CD casi que no se usan, pero bueno, era un CD interactivo bastante interesante, que uno podía darlo vuelta para todos lados. Voy a intentar después a ver si funciona, pero muchos de los programas que se usaban para hacerlo funcionar creo que ya han caducado, pero estaba muy bueno porque nos permitía ver la disposición de las distintas partes del aparato digestivo, sobre todo esta porción abdominal del caballo, ¿no es cierto? De la parte abdominal del digestivo del caballo. Entonces, esta imagen, así como en 3D, nos permite observar la posición que tiene el estómago del caballo dentro de la cavidad abdominal. El estómago de los caballos está muy adelante, decíamos, está muy acraneal, es una víscera que está muy adelantada, digamos, dentro de lo que sería la cavidad abdominal. Acá no está dibujado ni el hígado, ni ninguna otra víscera, ¿no? Ni tampoco está el diafragma, como por lo menos para marcar un límite a dónde está este límite. Pero vamos a tratar de más o menos dibujarlo, el diafragma. El diafragma tiene una posición bastante oblicua en el caso del caballo, más o menos, bueno, se me fue un poquito el mouse, pero va más o menos así, bien inclinado es el diafragma del caballo. Inmediatamente por detrás del diafragma aparece el hígado, ¿sí? Y el estómago también tiene una inclinación muy notable. Bien evidente es la inclinación de esta víscera dentro de la cavidad abdominal. Y algo que también es muy interesante es que el estómago de los caballos, que tiene un tamaño relativamente chiquito comparado con el propio animal, ¿no es cierto?, el tamaño corporal, el estómago del equino no puede contactar, no contacta con el piso abdominal, ¿sí? No contacta con el piso del abdomen porque justamente en el piso abdominal quedan unas partes del intestino grueso que son muy voluminosos, colon del caballo, que son realmente muy grandes, que quedan justamente ocupando una posición ventral acá abajo, y eso impide de que el estómago contacte con la pared abdominal ventral. Sí contacta con la pared abdominal lateral, pero ventralmente no hay forma de que el estómago pueda contactar la pared del abdomen. ¿Por qué? Porque queda intercalado justamente en ese lugar, quedan unos tramos del intestino grueso, que ya los vamos a estudiar también en una clase particular, una clase propia, porque no tiene nada que ver con el resto de las especies, nada que ver con el resto de las especies. Estas partes que ustedes están viendo acá, que está sacado del mismo CD interactivo, ese, estaba muy bueno, y no sé si se ha actualizado ahora, pero acá quedan partes del intestino grueso, que cada una de ellas tiene su nombre propio, porque están unas partes del lado derecho, otras partes están del lado izquierdo, además es una parte muy voluminosa, muy grande que tiene el intestino grueso del caballo, pero todas estas porciones que ustedes están viendo acá corresponden al colon ascendente. Bueno, el colon ascendente es el que ocupa gran parte de la cavidad abdominal del caballo, ¿sí? Junto con el ciego, que es otra porción del intestino grueso. El colon ascendente es muy grande, muy voluminoso, también tiene una longitud realmente asombrosa, y estas partes del colon son las que de alguna manera separan la pared abdominal ventral. Acá abajo estaría la pared abdominal ventral, y impiden que el estómago pueda contactar, por más que esté con contenido, esté dilatado, impiden que el estómago contacte con la pared abdominal ventral. No hay forma de que el estómago pueda apoyarse sobre la pared ventral del abdomen, porque justamente en ese lugar
están estos tramos del intestino grueso, del colon ascendente, y que de esa forma permiten que quede apoyado el estómago justamente sobre esas porciones, ¿no? Bueno, el caballo tiene varias cuestiones particulares, entre ellas, algo que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, es que el caballo no puede vomitar. Y eso tiene que ver con ciertas particularidades anatómicas. Una de ellas, que la estamos observando acá, aunque no parezca, es la desembocadura oblicua que hace, muy inclinada, que hace el esófago en el estómago. Esa desembocadura tan inclinada es uno de los causales por los cuales el caballo tiene esa imposibilidad para realizar el vómito. No puede vomitar, como pasa, por ejemplo, en un perro, en un gato, en nosotros, bueno, inclusive el rumiante permanente haciendo, no es que hace un vómito en sí, pero está devolviendo parte del contenido estomacal hacia la boca, que es como una especie de vómito, pero no sale hasta afuera, sino que queda en la cavidad bucal. Bueno, todo eso es parte de la fisiología de los rumiantes, el acto de la rumia, que ya vamos a estar estudiando, pero el caballo, a diferencia del resto de la especie, no puede vomitar. Y hay varias cuestiones anatómicas que explican por qué el animal no puede vomitar. Una de ellas es que el esófago desemboca de manera muy oblicua en el estómago. Eso es un impedimento o algo que le dificulta el vómito. Otra cuestión es que el estómago, como estamos viendo acá en la leyenda que dice la imagen, el estómago está muy adelante, está muy adelantado, está muy adelante en la cavidad abdominal. Ahí dice porción intratorácica del abdomen. Ojo con esta palabra, porque muchos creen que está dentro del tórax. No, el estómago, como en cualquier especie, el estómago está dentro de la cavidad abdominal. Se llama porción intratorácica del abdomen. ¿Por qué? Porque es una parte del abdomen que queda protegida por costillas. Fíjense hasta dónde llegan las costillas. Esta es la costilla, la número 18, ¿no? Bueno, el diafragma ya lo habíamos marcado previamente. Lo vamos a poner de nuevo para que quede claro que está dentro de la cavidad abdominal el estómago, no está dentro del tórax. Vamos a hacer de cuenta que esta línea roja es el diafragma, ¿sí? Ahí estaría el diafragma. ¿Por qué se llama porción intratorácica? Porque es la parte del abdomen que queda protegida por costillas. Lo mismo pasa con el hígado, hay un montón de otras partes del aparato digestivo y otras estructuras adicionales que no son del aparato digestivo, que están dentro de la porción intratorácica del abdomen. Pero bueno, puntualmente, hablando del estómago, en el caso del equino, donde está bien adelante y además tiene esa enorme cantidad de costillas, hace que el estómago quede fuera del alcance de los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque cuando el animal contrae cualquier especie, ¿no? Cuando quiere favorecer el vómito, nos pasa a nosotros, cuando uno quiere expulsar el contenido que está dentro del estómago, hace contracciones abdominales, de los músculos abdominales. ¿Para qué? Para generar presión sobre la víscera y favorecer la expulsión. Bueno, el caballo, por más que quiera hacer eso, por más que contraiga los músculos abdominales, el estómago no va a poder ser influenciado por esa contracción muscular, porque está muy adelante. Entonces, por más que el animal contraiga todos los músculos que quiera, no va a poder presionar el abdomen, el estómago. Por eso, eso es otra de las causas por las cuales el animal no puede vomitar. La oblicuidad del esófago, la posición que tiene tan adelantada el estómago que queda fuera del alcance de la contracción de los músculos abdominales. Otra de las causas es que justamente el cardias, ¿sí?, que es la desembocadura del esófago a nivel estomacal, el cardias tiene una musculatura muy particular en el caballo, hay muchos músculos ahí que están rodeando este orificio y que esa disposición muscular también genera que esté como permanentemente apretado ese orificio. Eso es otra de las consecuencias, otra de las causas, más que consecuencias, otra de las causas que impiden el vómito, ¿no es cierto?, en estos animales. Es decir,
Hay varias cuestiones que complican este fenómeno, que es un fenómeno de protección, en definitiva. El vómito es un mecanismo de protección para que este estómago, digamos, en determinadas situaciones, evacúe ese contenido excesivo y de esa manera proteja, ¿no es cierto?, a este órgano. Y acá tenemos otra de las causas por las cuales el animal tiene estas serias dificultades y no puede realizar el vómito. Es decir, la curvatura menor del estómago de los caballos es muy cerrada, ¿sí? Está como muy plegado sobre sí mismo, tiene una forma muy en forma de J, fíjense, una J invertida el estómago del caballo, y esta curvatura menor es muy cerrada, haciendo que el cardias y el píloro estén muy cerquita uno del otro. Bueno, esas son todas las cuestiones anatómicas que causan que el animal no pueda evacuar el contenido. De ahí la importancia de que ustedes después puedan hacer el sondaje nasogástrico en estos animales, ¿sí? Que eso generalmente es un paso que se hace siempre cuando uno tiene un cólico, un dolor abdominal. El animal lo va a manifestar ese dolor abdominal de determinada forma y ustedes tienen que hacerlo como un paso obligado, el sondaje nasogástrico, porque en muchos casos puede haber contenido excesivo en ese estómago y el animal no lo puede evacuar, no puede vomitar, no puede sacar ese contenido. Entonces ustedes haciendo el sondaje van a poder evacuar ese contenido y van a, en algunos casos, salvarle la vida al animal, porque si no esto se termina dilatando tanto que pueden debilitarse las paredes y se puede llegar a romper el estómago del caballo, ¿sí? Porque no puede vomitar, ese es el problema. Bueno, ahí tenemos entonces el sondaje, ¿no? Está mostrado ahí, que es una maniobra relativamente simple que ustedes van a poder hacer conociendo básicamente la anatomía, ¿sí? Conociendo por dónde van a entrar, a dónde va a pasar la manguera, bueno, por dónde va a pasar el esófago, de qué lado está el esófago, bueno, son todas cuestiones vinculadas estrechamente con la anatomía, es algo muy aplicado de la anatomía, y es la forma de acceder al estómago del equino, ¿sí? Punzarse no es recomendable desde afuera, externamente, porque es muy posible que perforen el pulmón, más si lo hacen a ciegas, con ecografía se podría llegar a hacer, pero no es recomendable. Aparte se puede llegar a rajar el estómago si está muy dilatado. Entonces, esta es la maniobra más simple para poder acceder al estómago y de esa manera favorecer el vaciado, que el animal naturalmente no lo puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de cuando estudiemos la anatomía topográfica, ahí nos va a quedar mucho más claro desde dónde hasta dónde va el estómago, con qué estructuras contacta, por eso acá tienen algunas de las relaciones que tiene el estómago del caballo, ¿no es cierto?, con órganos vecinos, ¿no es cierto? Bueno, y es un estómago relativamente chico comparado con lo que es el tamaño del animal. En promedio, en un caballo adulto de talla mediana, entre 400 y 500 kilos, ese estómago tiene entre 8, es un rango interesante también, pero tiene aproximadamente entre 8 y 16 litros de capacidad. ¿Sí? Si uno lo compara con un perro, el estómago es mucho más grande, y esto tiene que ver, como dijimos hace un rato, con la fisiología digestiva. El caballo en libertad, digamos, está básicamente gran parte del día ingiriendo forraje. Ese estómago permanentemente se va vaciando hacia el interior del intestino delgado, ¿eh? No es un órgano de reservorio como pasa, por ejemplo, en un carnívoro. El caballo no cumple ese rol. Por eso es que no es de tamaño considerable, ¿no? Bueno, ahí tenemos de nuevo la misma imagen que mostramos ahí hace un ratito, la posición inclinada que tiene el estómago, la terminación oblicua del esófago en el estómago, bueno, la musculatura del cardio, todas esas cuestiones hacen de que este animal tenga esta particularidad de que no puede evacuar ese estómago con facilidad, no puede vomitar, y eso realmente es un problema muy serio para el animal. Bueno, ahí tenemos una disección donde se han dejado también algunos
algunas costillas para tener como referencia, esa es un poco la idea, por eso se dejan costillas para tener una noción hasta dónde llegan o cómo se proyectan las vísceras sobre la superficie corporal, que eso es muy interesante cuando uno estudia la anatomía topográfica. Decir, che, ¿hasta dónde llega tal cosa? ¿Hasta dónde se proyecta el vaso? ¿Hasta dónde se proyecta el estómago? ¿Hasta dónde llega tal estructura anatómica? Porque ustedes después van a tener que revisar el animal, ¿no es cierto?, con sus piel, con su pelo, con sus músculos completos, entonces uno tiene que tener una idea bastante aproximada cuál es la proyección superficial de cada una de las vísceras, ¿no? No solamente del aparato digestivo, sino de otros aparatos y sistemas. Entonces acá estamos viendo el estómago vacío, básicamente, y muy poco contenido, el tamaño gigantesco del vaso, el vaso en el caballo realmente es muy grande, ni hablar si es un caballo que está haciendo actividad deportiva, más grande todavía. En este caso puede estar un poco exagerado el tamaño por el efecto de los anestésicos que se usan, la anestesia general, que se usan generalmente en los momentos previos para hacer el preparado del cadáver, ¿no es cierto?, donde se lo anestesia el animal, hace una serie de procedimientos, y esos anestésicos en muchos casos provocan que el vaso adquiere un tamaño mucho más grande de lo habitual. Pero de por sí el vaso del caballo es muy, muy grande, ¿sí? Es un órgano de reservorio. Un tercio de los glóbulos rojos que tiene el animal están acumulados en el vaso. Es un órgano de reservorio de sangre muy, muy importante. Bueno, y ahí se ve el estómago, ¿no? El estómago un poco aplastadito, no tiene mucho contenido, sí se ve que tiene cierta inclinación, una inclinación interesante, y acá apenas se nota la desembocadura del esófago, no se nota muy bien, pero bueno, ahí estaría más o menos la desembocadura del esófago. Vamos a otro lado. Esto también de nuevo, como para recordar esa cuestión, ¿bien? Esto lo vamos a repasar en anatomía topográfica el año que viene, pero que quede esa noción que el estómago del caballo no hay posibilidad de que contacte, salvo por alguna mal posición de alguna de los otros tramos que componen el aparato digestivo, las partes del intestino, salvo que esto esté con alguna patología y esté fuera de lugar, que esté mal posicionado, ahí podría llegar a tocar el estómago ventralmente en la pared del abdomen. Pero si no, en condiciones normales, ese estómago, la curvatura mayor de ese estómago no va a poder contactar la pared abdominal ventral, porque justamente ahí se interponen tramos del intestino grueso. Bueno, que acá aparecen ya algunos nombres. Estos son partes del intestino, del colon, en definitiva, del colon ascendente. El colon ascendente del caballo tiene aproximadamente, más o menos, puede variar entre 3,5 metros o 4 metros de longitud, y está plegado sobre sí mismo. ¿Sí? Ya lo vamos a estudiar de forma así bien detallada, pero está plegado sobre sí mismo como si fuesen dos letras U, acostadas, una arriba de la otra. Por eso aparecen una serie de curvaturas o flexuras. Esos 4 metros no están lineales, lógicamente, porque no entrarían dentro del animal, sino que están plegados. Una parte plegada encima de la otra, como si fuesen dos herraduras o dos letras U que quedan apoyadas una arriba de la otra. Bueno, esas flexuras o curvaturas que aparecen son partes del colon ascendente del caballo, que es muy voluminoso, además de ser largo, y esos son los que van a estar separando el estómago de la pared